Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa, el último que habíamos visto había sido relacionado con la geopolítica europea. Hoy vamos a pasar a la geopolítica del continente americano. En este caso, vamos a ver, dos regiones que evidentemente en el tema de la geopolítica han tenido papeles diferentes. En este caso tenemos la región del norte, específicamente los Estados Unidos de América, y la región sur ya relacionada con América del Sur, incluso más que de América del Sur, yo diría que desde la frontera mexicana hacia Chile, en lo más extremo del continente. Por lo tanto, viendo la parte norte, vamos a hablar primero los antecedentes del nacimiento de los Estados Unidos como nación, y tenemos que ver que los asentamientos que colonos ingleses hicieron en la parte este de los Estados Unidos actual, finalmente conformaron, a partir del siglo XVII, lo que se llamaron las 13 colonias del Imperio Británico en el norte de los Estados Unidos. De estas 13 colonias va a partir el nacimiento de los Estados Unidos de América actuales. La independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña ocurre exactamente a los finales del siglo XVIII, cuando en el 1700, a partir del 1776 en adelante, empieza lo que se ha llamado la Revolución de Independencia de las 13 colonias, que en la figura de George Washington tuvo, el principal líder de esa campaña militar, porque terminó en una gran campaña militar entre el recién formado ejército de la Unión Americana contra el ejército británico, hasta ese momento un ejército que prácticamente había sido invencible en diferentes batallas de Europa, y que va a tener, en el caso de las 13 colonias, su primera derrota cuando finalmente en la batalla de Yorktown en el 1781 culmine de una u otra manera la colonización de Gran Bretaña sobre esas 13 colonias, y que desde el punto de vista diplomático, en 1783, con el Tratado de París, Inglaterra reconoció el nacimiento de la Unión Americana. Esa Unión Americana, repito, es prácticamente solamente la costa, este de los Estados Unidos, incluso quitando todavía en ese momento la Florida. Sería más o menos desde la Carolina del Sur hacia los estados de la actual Nueva Inglaterra. Ahí nace los Estados Unidos de América, y en ese mismo momento, yo diría, de una u otra forma, se inicia el proceso de expansión de los Estados Unidos hacia las tierras del oeste. O sea, avanzando hacia el oeste, que hay que tener en cuenta que hacia el oeste en ese momento, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los territorios principales que existían, los territorios de California, de Texas, eran territorios que pertenecían a el virreinato de la Nueva España, o sea, pertenecían todavía al imperio colonial español, mientras que en los territorios, entre entre ese virreinato de los españoles, el virreinato de Nueva España, y la naciente Unión Americana, había un gran espacio de territorio. Solamente un pedazo todavía pertenecía al Imperio Británico, mientras los otros territorios mayoritariamente eran territorios de lo que se llamó las Naciones Indias. Había que ver también que incluso en el sur de los Estados Unidos actuales, en lo que es el territorio de la Florida, estaba también el territorio de la Luisiana que era territorio de parte del Imperio francés. Lo cierto es que empieza la colonización, esa colonización a costa evidentemente de esos estados, esas llamadas Naciones Indias, protoestados, realmente organizaciones tribales, que de una u otra manera se van a enfrentar a la colonización británica, a la colonización estadounidense de ese naciente estado, pero que finalmente fueron de una u otra manera a lo largo del siglo XIX fueron absorbidos por la naciente nación norteña. A esto hay que sumarle que ya en el siglo XIX, en el medio, cuando en Europa se desarrollaban las campañas napoleónicas, Napoleón
le va a vender a los Estados Unidos la Luisiana, o sea, pasa a ser parte del territorio de los Estados Unidos de América. España le cede los territorios de la Florida también a los Estados Unidos, y a la vez habría que sumarle a esto los territorios del actual Alaska, que en ese momento pertenecían al Imperio Ruso. El Imperio Ruso se lo vende también a los Estados Unidos. O sea, ¿qué territorios quedaban en ese proceso de avance de colonización hacia el oeste de los Estados Unidos? Quedaban los territorios de México. Esos territorios de México, finalmente, primero Texas es anexado a los Estados Unidos después de diferentes batallas donde van a participar en contra de las fuerzas de la naciente República Mexicana, en contra de muchos colonos estadounidenses que, aliados al ejército de los Estados Unidos, en el caso de Texas, de un personaje histórico, Houston. Hoy la ciudad de Houston se debe su nombre a este personaje histórico, que finalmente derrota a las tropas mexicanas, captura al presidente Santa Anna, presidente de México, y a cambio de su libertad, Santa Anna firmó el acta de secesión del estado de Texas, que nace primero como un estado independiente y después pide la incorporación a la naciente Unión Americana. O sea, pasa a ser parte de los Estados Unidos. La parte que tiene que ver con lo que son hoy los territorios de California, Arizona, Nuevo México, en diferentes procesos de enfrentamientos igual entre la Unión Americana con México, terminan en 1848, cuando por el Tratado de Guadalupe Hidalgo se marcan las fronteras actuales a lo largo de Río Bravo, o sea, y marca de una u otra manera del norte hacia el norte de Río Bravo la Unión Americana y evidentemente una civilización que va a ser de una u otra manera distinta en su desarrollo a lo que va a ser la América Latina hispana o de habla castellana, del Río Bravo hacia el sur, hacia la Patagonia. En ese proceso también, como les dije, fueron absorbidos de una u otra manera, fueron derrotados esas diferentes naciones indias, los Sioux, por ejemplo, que ofrecieron una grandísima resistencia y que incluso derrotaron en varias ocasiones a las tropas estadounidenses. Es famosa en la historia de los Estados Unidos la batalla de Little Big Horse, donde Caballo Loco, así era el nombre de uno de los estrategas militares de los Sioux, junto con Toro Sentado, derrotaron al coronel Custer, y en ese momento fueron exterminados, el batallón entero del coronel Custer fueron exterminados por la tribu de los Sioux, que finalmente, al avanzar ya en la gran masa del ejército de los Estados Unidos, no tuvo más remedio que firmar la paz, la rendición con las tropas estadounidenses, y en esa rendición solamente se le dejaron a las diferentes naciones indias lo que se llamaron las reservas, o sea, reservas indias, donde estaban dentro de esas reservas pequeños territorios, realmente comparados con los amplios territorios que habían tenido dentro de la Unión Americana. Habría que agregar a esto, yo creo que realmente es muy importante en la historia de Estados Unidos, en esta propia formación de la Unión Americana van a haber un desarrollo diferente en el norte de los Estados Unidos, específicamente en las regiones sobre todo de Nueva Inglaterra, donde se va a desarrollar un capitalismo industrial, o sea, ya no la primera fase del capitalismo, hablando de capitalismo comercial, sino que se empieza a desarrollar un capitalismo industrial que, en el caso de los Estados Unidos, tiene su principal manifestación en las puestas de vía férrea que finalmente van a conectar la costa este de los Estados Unidos con la costa oeste de los Estados Unidos, o sea, digamos, de Nueva Inglaterra, incluso Nueva Inglaterra, más abajo el estado de Nueva York, a la costa oeste, digamos, la ciudad de Los Ángeles. Usted habría que solamente imaginarse qué cantidad de acero en esas vías férreas se emplearon y cuál fue el nivel de desarrollo de la industria
del acero estadounidense cuando pudieron hacerse esas grandísimas extensiones de líneas férreas que empataron a una costa con la otra y que evidentemente impulsaron el desarrollo del capitalismo en el norte de los Estados Unidos. ¿Por qué hay que decir en el norte? Porque en el sur de los Estados Unidos, realmente, el sur que, a pesar de que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hablaba de libertad, fraternidad, igualdad, una supuesta libertad para todos, en realidad en el sur de los Estados Unidos se establecieron, y en los estados que formaron el sur de los Estados Unidos, digamos desde el estado de Georgia hasta la Florida, incluyendo el naciente estado de Texas, la Luisiana y diferentes otras particiones que se fueron haciendo donde iban naciendo estados, diferentes estados de la Unión Americana, donde la base de la producción fue el trabajo esclavo, el trabajo de los negros esclavos que traídos desde África o ya nacidos en el propio territorio de Estados Unidos, conformaron eso que se ha llamado en la historiografía sistema de plantación donde los principales cultivos que se producían en esos territorios eran el algodón y el tabaco. Sobre todo el algodón, por el vínculo que esa producción de algodón tenía directamente con el norte de los Estados Unidos, donde se desarrollaba también una poderosa industria textil, pero también una relación muy estrecha con la industria textil de Gran Bretaña. O sea, la mayoría de las cosas que se producían del algodón, que se producían en esas grandes plantaciones, trabajadas por los negros esclavos, eran comercializados en el mercado capitalista. Lo cierto es que finalmente, en el 1864, termina, a partir del conflicto entre ese norte capitalista y el sur esclavista, se dio la gran guerra de secesión de los Estados Unidos, guerra de secesión que culminó, como era de esperar, con la victoria del norte capitalista e industrial que, derrotando al sur, eliminó la esclavitud a partir de una figura tan importante en la historia de los Estados Unidos como fue el presidente Abraham Lincoln. Hasta aquí la primera parte, continuamos en otros minutos. Continuando la primera parte, concluye entonces esa guerra de secesión y es importante momento en la historia de los Estados Unidos porque a partir de ese momento el desarrollo valga la redundancia, el desarrollo del capitalismo industrial en los Estados Unidos se hace prácticamente a roedor y con el desarrollo del capitalismo industrial empiezan a nacer los grandes monopolios estadounidenses, monopolios vinculados a la producción de acero, a esa gran industria, vinculados a la producción textil y vinculados a la producción de manera general de prácticamente cualquier producto que el mercado capitalista consumiera. Geopolíticamente, entonces toda esa segunda parte del siglo XIX es el aumento del poderío estadounidense. Estados Unidos a la vez crea una gran flota militar con la gran ventaja de que Estados Unidos tiene entonces una flota en el Atlántico y tiene también una flota en el Pacífico, donde de una u otra manera, puede defendía sus intereses económicos tanto en la parte del Atlántico como en la parte del Pacífico. En la parte del Atlántico hay que tener en cuenta que todavía segunda mitad del siglo XIX, incluso hasta la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos no tenía la primacía a nivel mundial. La primacía a nivel mundial la seguía conservando el Imperio Británico, seguido de cerca por el Imperio Francés y, como habíamos visto también anteriormente, con el naciente Segundo Imperio Alemán, que a partir de ese momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a, competir contra los dos imperios coloniales anteriores. Lo cierto es que Estados Unidos desarrolló una poderosa industria, desarrolló una poderosa flota, y en ese momento de la historia del continente americano se marca como, el momento cumbre, diría yo, del despegue del
naciente poderío estadounidense el año 1898, cuando Estados Unidos interviene finalmente en la guerra contra España. España libraba una guerra contra los patriotas independentistas cubanos en la isla de Cuba, y prácticamente en el momento que ese imperio español estaba derrotado, después de la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, explosión que el gobierno de Estados Unidos le achaca al gobierno español, Estados Unidos interviene en la guerra, y en la batalla de Santiago de Cuba, la ciudad más importante de Cuba, la flota estadounidense, mandada por el almirante Schaefer, derrota a la flota del almirante Cervera. Prácticamente la flota española en el Atlántico es aniquilada. Es realmente algo muchas veces patético en la historia militar, los barcos españoles saliendo del puerto de Santiago de Cuba, barcos que no estaban totalmente acorazados, y fueron destruidos uno por los acorazados estadounidenses que estaban fuera del puerto y que prácticamente hicieron un tiro al blanco con la flota española. A la vez, la flota española en el Pacífico también es hundida y destruida por la flota estadounidense en las Filipinas, que eran, digamos, el otro reducto colonial que todavía pertenecía a España. Sale Estados Unidos a la palestra internacional, como casi siempre ocurre en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo diría que incluso todo el siglo XIX, el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Se firma entonces en París otro tratado. Por ese tratado de París, Estados Unidos adquiere de el derrotado, ya fenecido imperio español, los territorios de Puerto Rico, Cuba, en América, y en el caso de Asia, las Filipinas y las islas de Guam. De esos 3 territorios, de esos 4 territorios, las Filipinas, Guam y Puerto Rico se convierten en colonia de los Estados Unidos, mientras Cuba es un territorio ocupado del año 1898 a 1902, cuando finalmente nace la República Independiente, o la primera República de Cuba, como Estado independiente, como Estado nacional, que llega hasta nuestro día después de otro proceso histórico que ocurre mucho más adelante. Lo cierto es que Estados Unidos sale con fuerza, impone su voluntad. Yo diría que en la geopolítica de ese momento impone su voluntad sobre los 2 grandes imperios coloniales, sobre Inglaterra, o sea, sobre Gran Bretaña. El imperio colonial británico en ese momento un imperio vastísimo, con una gran influencia incluso en toda América, desde, digamos, en toda la América del Sur, desde México hasta Chile, con grandes inversiones de capitales, con grandes construcciones de vía férrea en toda América, donde Inglaterra había tenido el papel fundamental. Lo cierto es que desde finales del siglo XIX, yo diría que hasta la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, de una u otra manera Estados Unidos empezó poco a poco a desplazar a los capitales británicos por sus propios capitales estadounidenses en toda la América. Y este desplazamiento hay que verlo sobre todo en estas propias inversiones de capitales, en la compra de muchas de las compañías férreas y compañías marítimas que habían sido británicas. Y la respuesta a esto es, bueno, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa? ¿Los ingleses le estaban dando o no podían competir con los Estados Unidos? Lo cierto es que hay que irnos también pasar a la historia europea que vimos antes. Inglaterra, Gran Bretaña y Francia, temerosos de la ascendencia del imperio alemán, evidentemente prefirieron de una u otra manera mantener de aliados a los Estados Unidos, o de posible aliados ante el enfrentamiento que era prácticamente imposible de evitar con el ascendente imperio británico y con el ascendente imperio alemán. Y lo cierto es que Estados Unidos, aprovechando ese momento
histórico, ese momento de las relaciones internacionales, empezó a ocupar cada vez más un papel destacado en la geopolítica de lo que se ha llamado la América Latina. Así llegó, sabemos, 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra en esa Primera Guerra Mundial en 1917, después de que los submarinos alemanes prácticamente hundieran diferentes barcos estadounidenses, desembarcan las tropas estadounidenses y con el desembarco de las tropas estadounidenses en Europa, prácticamente el Imperio Alemán no le queda otra opción que rendirse. Es muy destacado en las relaciones internacionales del momento el papel del presidente entonces de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson es el que incluso crea la Liga de las Naciones, y es simpático este punto en la historia de los Estados Unidos y de su geopolítica de manera general, porque Woodrow Wilson crea la Liga de las Naciones, antecedente de la Organización de Naciones Unidas actuales. Fíjate, Liga de las Naciones, no estamos hablando de la ONU de hoy, crea primero la Liga de las Naciones, donde supuestamente participaría Estados Unidos y que donde posiblemente hubiese tenido un papel relevante, pero lo cierto es que todavía en ese momento en la geopolítica internacional el poderío ese de las dos principales potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia, se imponen y hacen que Estados Unidos, incluso Woodrow Wilson, cuando lleva la propuesta al Congreso de los Estados Unidos de que se aprobara la entrada de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones, el Congreso de los Estados Unidos no lo acepta. Por lo tanto, es paradójico. El presidente de los Estados Unidos es el principal artífice de la creación de posiblemente el primer organismo internacional en toda la historia de la humanidad, y sin embargo el Congreso de Estados Unidos, realmente muy importante, tiene que ratificar cualquier cosa que haga el presidente, no lo aprobó, y Estados Unidos se integró a esa Liga de las Naciones. Yo diría que en la geopolítica mundial, en el estudio de esa historia de la geopolítica, se impuso en Estados Unidos una vez más esa corriente que se ha llamado la corriente aislacionista, o sea, la corriente que hasta, yo diría, la Segunda Guerra Mundial, de una u otra manera se opuso a la entrada de los Estados Unidos en cualquier situación que tuviera que ver con las relaciones de Europa, en contra de, evidentemente, otra corriente dentro de los propios Estados Unidos que se ha llamado la corriente internacionalista, que desde esta Primera Guerra Mundial, desde el fin de esta Primera Guerra Mundial, ha pujado de una u otra manera porque Estados Unidos participe en las relaciones políticas internacionales, y que participe en las relaciones políticas internacionales con el papel de líder, o sea, siendo los líderes. Si triunfó en este momento el aislacionismo en los Estados Unidos, fue porque todavía Estados Unidos no estaba preparado para competir, digamos, o para asumir el liderazgo frente a la Gran Bretaña y Francia, dos países que, como sabemos, con dos grandes imperios coloniales hasta ese momento. 1918, diría que hasta 1929 hay un crecimiento fabuloso de la economía estadounidense que se ve interrumpido en el año 1929 cuando se da la crisis cíclica del capitalismo como sistema, 1929 a 1933, conocido como el crack del 29, cae la bolsa de valores de Nueva York y la economía estadounidense se desplomó prácticamente en un 50%. Esto también afectó a Gran Bretaña, afectó a Francia, en menor medida a Alemania, en menor medida incluso a esa naciente también Unión Soviética, en la otra parte, en el otro extremo del mapa mundo, pero sí afectó de manera catastrófica a la economía estadounidense, tanto así que desde, digamos, ese año 1929 hasta prácticamente la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con una crisis, después un largo periodo de recesión de la economía capitalista estadounidense, se va a volver a subir en su nivel y recuperar los niveles que tuvo hasta el año 1929.
en esto, en este nuevo momento de los Estados Unidos, va a influir de manera, yo diría, decisiva el estallido de la segunda conflagración mundial en las tierras de Europa, de la cual Estados Unidos va a tener, o en la cual Estados Unidos va a tener una participación directa y extremadamente destacada, elementos que valoraremos en el próximo programa. Tengan muy buenas noches.